Estimadas familias, hoy quiero hablaros de la lotería. Muchos diréis, joder, pero si estamos con la pandemia y estamos en una situación así, sí, es verdad, y todo eso lo estamos llevando cada día, pero la vida continúa. Y dentro de un par de meses pues van a ser Navidades. Como todos los años en las Navidades, pues uno de los elementos típicos de la Navidad es la lotería. Y como sabéis, la Icastola todos los años suele sacar participaciones en la lotería. Bien es verdad que en los últimos años la lotería, el dinero que se sacaba en la lotería se destinaba principalmente para ayudar a los alumnos de cuarto de la ESO a hacer su viaje, pues de intercambio con el extranjero, a Dinamarca durante varios años, a Holanda el año pasado. Pero, como bien sabéis, la Icastola hizo una apuesta en su momento por el proyecto Erasmus. Afortunadamente, las respuestas del proyecto Erasmus han sido positivas. El año pasado ya nos aprobaron un proyecto en el cual participaban todos los que entonces estaban en DBH3 y que continúan ahora con ese proyecto. Lo que pasa es que por la pandemia pues están congelados los viajes en estos momentos, pero los proyectos no. Aparte de ese proyecto, para este año Erasmus nos ha aceptado dos proyectos más, uno que está ligado con la música y otro que está ligado con la literatura. Estos proyectos se están empezando a poner en marcha ahora y van a participar alumnos de diferentes niveles y de diferentes cursos. Son proyectos muy bonitos y muy ambiciosos. Los viajes que están asociados a esos proyectos pues también de momento están congelados, porque hasta que pase un poco la pandemia no vamos a saber con exactitud si vamos a poder viajar o no, pero bueno, con viaje o no, nosotros vamos a trabajar esos proyectos. Ahora ya sabéis que telemáticamente podemos trabajar con otros países y después, si por fin podemos viajar, pues se viajará, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa con la lotería? Pues entonces no tiene ahora mucho sentido para esos viajes, pero sin embargo la Icastola sí tiene otras necesidades. El Consejo Rector ha valorado cuáles y a petición de muchísimas familias se ha decidido que en estos momentos se va a destinar todo lo que se recaude por la lotería y más que vamos a necesitar, pero de momento todo lo de la lotería para el proyecto del aire acondicionado para el primer ciclo de primaria. Los que habéis pasado por allí o los que tenéis vuestros niños allí sabéis que con los días de sol, que hace mucho calor, el ambiente que se genera en las escuelas es un poco demasiado. La temperatura sube muchísimo y a veces no es nada sencillo poder dar y trabajar en las clases pues en esas escuelas. Entonces he entendido que ese es un proyecto importante y prioritario y por tanto se va a hacer todo el esfuerzo para apoyar ese proyecto. Entonces la lotería, todo lo que recaudemos va a ser así. A su vez, también os informo que el sistema de venta de la lotería se ha cambiado, porque se ha entendido que ya no es un tema de un grupo de familias, sino que es un tema de toda la Icastola. La Icastola hace suyo ese proyecto y entonces va a intentar que lo que recaude de ahí sea en beneficio de la Icastola. Entonces, ¿cómo? Pues el sistema es, como ya os habrá llegado el email, el sistema es que al final todas las familias de la Icastola van a participar. A cada familia se os va a entregar un taco con 20 boletos. Cada boleto se venderá a 3 euros. De esos 3 euros, 2,40 es la participación real en la lotería. Y los otros 60 céntimos es la ayuda que va a recibir la Icastola. Esos 60 céntimos servirán para la financiación del aire acondicionado del primer ciclo, como os he dicho. En la página web de la Icastola habrá como un vasito que se va llenando. Cuanto más dinero vayamos recogiendo, que aparecerá la cantidad exacta de lo que se ha recaudado o no. ¿Vale? Entonces, cada familia, lo ideal sería que cada familia vendiese todos los números, pero puede ocurrir que algunas familias no puedan vender todos los números. Entonces la pregunta es, ¿se puede devolver? La respuesta es sí, se puede devolver. Pero para las devoluciones hemos habilitado 3 días, que son el 9, el 10 y el 11 de diciembre, que se podrán devolver los boletos que no se han vendido, ¿vale? A partir del día 11 ya no se recogerá ningún boleto. Además de recoger, digamos, todos los boletos, cuando vendáis cada participación, al final os quedará el taco de los recibos que se han vendido. Eso no lo tiréis, también hay que devolverlo a la Icastola. En su momento ya os avisará para que esos mismos días de 9, 10 y 11 se lo metéis en la mochila a vuestro hijo y que lo traiga a la Icastola. Y aquí recogeremos, digamos, todos esos tacos.
Bueno, esa es un poco la idea y ese es un poco el proyecto para lo que vamos a destinar el dinero que se recaude este año. Todas las noticias sobre lo que se vaya recaudando estará en la página web y yo lo único que os pido es que acogéis estos cambios con la mejor voluntad del mundo. Todo lo que se vaya recaudado va a ser en beneficio de Ikastola. Tened en cuenta que esto es una cooperativa, todos sois socios de esta cooperativa y que por tanto pues a todos nos toca participar en los proyectos de la ICAS. ¿Vale? Pues ojalá haya suerte y que además de participar en eso pues nos toque algún premio. Ojalá. Ya aprovecho el viaje final de este vídeo para contaros un poco cómo estamos con la pandemia, un poco los últimos días, cómo se está viviendo. En la Ikastola cada semana tenemos algún caso, uno o varios casos. La mayoría de los casos son casos aislados, de un niño que está con fiebre o de una niña que está vomitando o una situación de ese tipo. Automáticamente esos niños van a su casa y normalmente se ponen en contacto con el médico y les hacen PCRs. La mayoría de los PCRs están dando negativo, y esos niños a los pocos días, si el médico así lo valora, vuelven a la Ikastola. Tenemos algunos casos también de niños que han dado positivo y de algún irakasle también. En esos casos ha ocurrido que el positivo ha sido con el segundo PCR, lo cual significa que llevaban ya confinados bastantes días esos niños, y lo mismo ha pasado también con el profe. Entonces, en estos casos se ha consultado evidentemente con nuestros técnicos de Osakidetza y han valorado que no era necesario el confinamiento, porque los días que habían pasado eran suficientes y si no ha habido ningún problema, pues no consideraban necesario que hubiese ningún confinamiento. Y así se ha hecho. Entonces, lo único que está pasando es pues, que tenemos algunos casos de uno en uno aislados. Estos se están gestionando razonablemente bien, creemos, y en la Ikastola pues hasta ahora puede mantener, entre comillas, una relativa normalidad en esta pandemia tan extraña que nos está tocando vivir. Pues esto es todo, que tengáis, ojalá os vaya bien lo de la lotería, que tengáis suerte con ella y hasta la próxima.